largo de las células del miocardio, o también llamados los tractos fascículo-internodales, ¿sí? Estas células de las aurículas impulsan, ¿sí?, o producen una estimulación eléctrica y contracción a nivel de nuestras aurículas. Las conducen ¿hacia dónde? Hacia el nódulo auriculoventricular. Lo que hace es coordinar estos impulsos eléctricos y los lleva a través de la rama que se denomina haz de His, ¿verdad? Esta rama de haz de His lo que hace es dividirse en rama derecha y en rama izquierda, ¿sí? Estos impulsos viajan hasta estas ramas y alcanzan las estructuras finales del sistema de conducción, es decir, las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje lo que hacen es conducir rápidamente estos impulsos a través de ¿qué? De la pared gruesa de los ventrículos, ¿sí? Entonces, esto lo estamos recordando, esto deben sabérselo muy bien, ¿sí? Es como el Padre Nuestro, lo deben saber. ¿Por qué? Porque cualquier trastorno cardíaco, ¿sí?, como el día de hoy lo vamos a tratar, las arritmias tienen mucho que ver con ese sistema de conducción. Ok, una vez que recordamos este tema, vamos a ver qué elementos influyen sobre la frecuencia y la contractilidad cardíaca, ¿verdad? Hay elementos que influyen en esta frecuencia y se generan estas arritmias, porque sabemos qué es una arritmia. Si te pregunto, Ana Lucía Pérez. ¿Profe, me escuchas? Sí, Ana. ¿Me escuchan? Sí, Ana. Son anomalías de la formación son anomalías de acuerdo a la conducción del impulso cardíaco del corazón eléctrico. Es decir, que el latido, en vez de ser normal, empieza con unas anomalías bien bajas o bien altas. Son las arritmias. Ok, pero hablemos ya un poquito. ¿Aló? Más. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho, Ana. Pero ya hablemos un poquito ya más científicamente. Ok, cuando tú dices arritmias, no es más que trastornos de la conducción eléctrica del corazón, ¿verdad? Puede también ser un trastorno de ¿qué? De la frecuencia o del ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, ustedes deben de preguntar, pero profe, ¿cuáles son estos elementos que hacen que existan este tipo de alteraciones, sí o no? Entonces, en primer lugar, la frecuencia cardíaca está influida ¿por quién? Por el sistema vegetativo, ¿sí? Este sistema vegetativo está formado por fibras simpáticas y por las fibras nerviosas parasimpáticas. A estas fibras simpáticas, también llamadas, dígame, coloquen por Dios el micrófono, muchas gracias. Entonces, a estas fibras simpáticas también se las llaman fibras adrenérgicas. Sí, pero usted me va a decir, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? De la siguiente forma, cuando un paciente, ¿sí?, se encuentra con ansiedad, con hipertermia, está utilizando fármacos, catecolaminas, por ejemplo, como la dopamina o la aminofilina, o el paciente está realizando ejercicios extremadamente elevados, ¿sí? Lo que hace es que exista una estimulación a nivel de estas fibras simpáticas, ¿sí? Cuando existe esta estimulación, ¿sí?, a nivel del corazón y a nivel de las arterias, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, el cronotropismo positivo, ¿sí? Y también provoca una vasoconstricción periférica, es decir, el aumento ¿de quién? De la presión arterial. ¿Qué va a pasar cuando estimulamos? Va a haber un aumento de la conducción del nodo auriculoventricular y pues de la fuerza de contracción miocárdica.
provocando las famosas taquicardias sinusales, provocando, ¿sí?, las famosas fibrilaciones ventriculares o el flúter auricular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando un paciente se está administrando beta bloqueadores? ¿Sí? Como por ejemplo un beta bloqueador ¿alguien por ahí? Por el amlodipino. ¿De qué es selectivo, no selectivo? Podría ser el carvedilol. El midazolam, el diazepam. No. No. Por ejemplo, el atenolol. Entonces, un paciente está recibiendo este tipo de medicación, lo que hace es que se estimulan, ¿quién? Lo contrario, las fibras parasimpáticas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se activan estas fibras parasimpáticas? Todo lo contrario. ¿Sí? Va a reducir la frecuencia cardíaca, va a haber una vasodilatación, una reducción de la presión arterial, va a existir una disminución de la conducción auriculoventricular y pues de la fuerza de contracción miocárdica, provocando las bradicardias sinusales. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No puede repetir, por favor, Listing? Con gusto. Vamos, entonces... Se escucha entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí se la escuchan, ¿no? Ahí sí, se me... profe, gracias. Muchas gracias. Déjenme me pongo el micrófono un poquito acá. Ahí sí. Me avisan, es preferible me interrumpen cuando se escucha entrecortado para arreglar esto, ¿no? Si no, imagínense. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando un paciente está con atenolol, ¿verdad? Administrándose el atenolol, va a estimular a las fibras nerviosas parasimpáticas. Sí, cuando pasa esta estimulación, es lo contrario. Va a haber que una disminución de la frecuencia cardíaca, una vasodilatación y una reducción de la conducción auriculoventricular y de la fuerza de contracción miocárdica. Sí, provocando que las famosas arritmias, sí, la famosa bradicardia sinusal, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Preguntas sobre los elementos? No, Ok, muy bien. Perfecto. Vamos, fisiopatología. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan fisiopatología. ¿Por qué? Porque cuando ya ingresemos al tema de tipos de arritmias sinusales, van a entender mucho mejor. ¿Sí? Entonces, es importante que conozcan esto. Vamos, se da por dos elementos las arritmias. Primero, por los trastornos de la conducción de los impulsos o por los trastornos del automatismo. ¿Sí? Por dos elementos fundamentales. Cuando, vamos a dar cada uno de ellos. Cuando hablamos de un trastorno de la conducción de los impulsos, ¿sí?, puede darse o puede determinar este trastorno por la aparición de bloqueos cardíacos, ¿sí? Entonces, estos bloqueos cardíacos pueden clasificarse de acuerdo al sitio en que ocurra esto. Por ejemplo, un bloqueo a nivel nódulo sinusal, por ejemplo, un bloqueo a nivel sinoauricular, intra o interauriculares, ¿sí? O pues en el nódulo auriculoventricular. Sí, pero ¿qué pasa cuando existe este bloqueo? Miren esta parte de acá. Van a dividirse en grado 1, grado 2 y grado 3. Si ven ustedes este gráfico de una célula miocárdica, ¿sí?
Entonces, miren acá, existe un bloqueo, ¿verdad? Provocando que, cuando hablamos de un bloqueo grado 1, sí, el impulso atraviesa con lentitud la zona de bloqueo. Sí, grado 2, no todos los impulsos logran atravesar. Y grado 3, ningún impulso atraviesa esta zona. Sí, entonces cuando pasa esto, ¿qué va a pasar? Las famosas fibrilaciones ventriculares. ¿Sí o no? Ustedes que están en hospitales, ¿verdad? ¿Han visto fibrilaciones ventriculares? No, No, no. no. Ok, entonces se da por eso. Sí, entonces si tiene grado 1 puede dar una bradicardia porque está ingresando, sí, pero con lentitudes de impulso cardíaco. ¿Ok? Por esta parte. Es decir, existen trastornos por los bloqueos. ¿Sí? Los trastornos de esta conducción pueden determinar la aparición no solamente de las bradiarritmias, ¿sí?, sino también de las extrasístoles que nosotros vamos a hablar de ello, ¿sí? También nosotros tenemos otro concepto de reentrada para este tipo de trastornos de conducción, ¿sí? Este concepto de reentrada implica que un impulso no se extingue después de haber activado al corazón, ¿sí?, sino vuelve a excitar las fibras previamente despolarizadas. ¿Sí? Porque sabemos que cuando un impulso llega hacia las fibras de Purkinje, ¿sí?, hacia el ventrículo, se extingue completamente y empieza pues otro impulso. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando empezamos con este trastorno o el concepto de reentrada. Sí, que este impulso lo que va a hacer es a volver a reexcitar las células internodales. Sí, puede hacerlo en la zona de bloqueo, ¿sí?, o simplemente en las células miocárdicas. Imagínense que exista una reexcitación de esas células internodales. Sí, va a estar generando impulsos, provocando las famosas taquicardias sinusales, las arritmias, las paroxísticas, las supraventriculares. ¿Sí? ¿Estamos claros con el primer trastorno de la conducción? ¿Sí? Sí, Liz. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que ustedes sepan sobre esto. Sí, me decían, pero profe, ¿realmente para qué nos sirve esto? Sí, me comunicaban, pero no estás haciendo más bolas. No. No solamente es hacer lo siguiente. Arritmias es tan cosa. Los cuidados de enfermería, punto final. No, chicas. Sí, ustedes deben saber más, deben saber por qué se forma este tipo de trastornos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando ustedes interpreten una fibrilación y realicen los cuidados, prioricen los mismos. ¿Sí? Y no solamente le den el pedido al auxiliar administrativo, él hace el electrocardiograma y ustedes guardan y punto final. No. Ustedes pueden interpretar, ustedes saber, ese trastorno está con un bloqueo grado 1, ok, es decir, un trastorno de la conducción de estos impulsos eléctricos. Tal vez será por un concepto de reentrada, es decir, que una reexcitación de ese tejido que se encuentra próximo al bloqueo. Tal vez puede ser por eso. ¿Sí? O sea, tú ya te armas, ¿sí?, tu peliculita y empiezas a decir, interpretemos un electrocardiograma para poder diferenciar este tipo de patologías. Sí, entonces es importante que ustedes sepan esto. Vamos, trastornos del automatismo, otro elemento para que se produzca una arritmia.
Cuando hablamos de automatismo, no es más que la capacidad de las células cardíacas para iniciar un impulso eléctrico, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué pasa normalmente? Las células a nivel del nodo sinusal exhiben ¿qué? Una despolarización distólica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el glosario de despolarización qué era? Despolarización. Jenny. Cuando hablábamos de despolarización, ¿qué era? Cualquier persona, vamos. Es Dice donde que la despolarización nos dijo que era un proceso mediante el cual las puede células ser la del núcleo cardíaco cambian su estado intracelular que tienen negativo a un estado de carga Una positiva. carga, perfecto, señorita, muy bien. Es decir, que las células del miocardio cambian, ¿verdad?, de carga positiva a negativa. Es decir, van a haber una entrada de iones de sodio, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal, ¿verdad? Las células de nuestro nódulo sinusal exhiben este tipo de despolarización. Cuando hacen este tipo de despolarización, constituyen ¿qué? Nuestro marcapaso fisiológico del corazón. ¿Sí o no que el nódulo auricular es eso? Nuestro marcapaso fisiológico del corazón. Pero ¿qué pasa cuando un paciente presenta una hipocalemia? O cuando un paciente presenta una estimulación simpática. ¿Sí? Lo que produce y favorece, ¿sí?, a que las fibras del miocardio, ¿sí?, puedan generar una actividad espontánea, es decir, un automatismo exagerado. Lo mismo que decíamos. Pero aquí va a ser en el nódulo sinoauricular, va a haber ingreso, 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 ingreso. ¿De qué? De los impulsos eléctricos. Imagínense. Y después un paciente empieza con, primero, desvanecimientos, ¿sí?, es decir, los síncopes. El paciente empieza con un dolor torácico, palpitaciones, disnea. ¿Ok? ¿Es por qué? Por este trastorno de automatismo exagerado. ¿Sí? ¿Provocando qué? Las famosas taquicardias sinusales. ¿Sí? Pero ¿qué pasa también? Hay otro factor a nivel del automatismo que es el postpotencial. Este puede generar respuestas, ¿sí?, aisladas, es decir, pueden ser fibrilaciones paroxísticas, es decir, con inicio, ¿sí?, y un fin inmediato. Pero también pueden presentar este trastorno de automatismo permanente o permanente de larga data. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, significa que este tipo de arritmias pueden presentarse mayor de 12 días, más de 12 días, más de 7 días, ¿sí? Y necesita pues un control continuo, ¿sí? Entonces se puede dar este tipo de trastorno del automatismo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos, chicas? ¿Estamos claros, fisiopatología? Si no, pues con gusto, yo les repito, pero... ¿Se puede repetir, por Sí, favor? le dicen por Con el gusto. trastorno de automatismo. Perfecto. Con Gracias. gusto. Ok, listo. Entonces, permítame un segundito. Permítame, disculpen un segundito nada más. Perfecto, muy bien, vamos. Entonces, cuando hablamos de automatismo, siempre acuérdense, automatismo es la capacidad de las células, ¿sí?, cardíacas para iniciar un impulso eléctrico, ¿sí? Normalmente, ¿dónde se forman los impulsos eléctricos?
a nivel de las células del nodo sinusal, ¿verdad? Ya hablamos sistema de conducción. Perdón. Dígame. Algo me tenían que decir, ¿no? Yadira, por favor no te olvides de indicarme cuándo se termine la hora, ¿no? Muchas gracias. Ok, entonces, normalmente nuestras células se forman a nivel del nodo sinusal. Primero exhiben ¿qué? Una despolarización simpática, ¿sí? Una despolarización diastólica, perdón. Es decir, van a ver el cambio de las células miocárdicas de una carga positiva a una carga negativa por el ingreso de ¿quién? De los iones sodio. Cuando pasa esto, se da un transcurso, ¿verdad? Se da un marcapaso normal, ¿sí? Una generación de impulsos normales, sin patología. Pero cuando un paciente presenta hipocalemia, ¿sí? Uno de los factores, o pues estimulación simpática, por ejemplo, una estimulación vagal, el paciente está con un dolor intenso, el paciente está con náuseas, vómitos incoercibles, ¿sí? El paciente está con apnea del sueño, ¿sí? Entonces, esto favorece para que las fibras miocárdicas generen una actividad exagerada, ¿sí? Es decir, que ingresen impulsos. Imagínense si tienen un trastorno de conductibilidad, ¿sí? Por una reexcitación, o sea, va a haber impulsos que ingresan, ¿sí? Que se quedan a nivel de estas células internodales y continúan realizando la despolarización. Sí, entonces, ¿qué pasa? Imagínense solamente en su cabecita lo que hablamos de este sistema de conducción. Sí, imagínense que estén ingresando células. Sí, que realizando la reentrada, ¿verdad? El proceso de reentrada, o sea, que no se retiran, ¿verdad? Cuando hacen su acción, sino empiezan con una excitación a nivel de las fibras permanentemente despolarizadas. ¿Qué va a pasar cuando da este reingreso? Va a haber que las famosas arritmias, las famosas taquicardias sinusales por este automatismo exagerado. Sí, pero ¿qué pasa cuando este impulso eléctrico, ¿sí? Se da por el fenómeno postpotencial? Lo que pasa es que estas son estimulaciones, pueden ser paroxísticas, significa de un inicio rápido, ¿sí? Y no pasa nada, ¿verdad? Vuelven y se restablecen. Pero, ¿qué pasa cuando esas estimulaciones, estos trastornos de automatismo, esta formación de los impulsos son permanentes, es decir, sostenidas? Por ejemplo, una fibrilación auricular sostenida, permanente, por mayor de 7 días, o permanente de larga data, mayor de los 12 días. ¿Sí? Entonces, necesitamos un control adecuado, como por ejemplo un Holter. ¿Sí? ¿Para qué? Para medir, ¿verdad?, los impulsos eléctricos mientras una persona, ¿sí?, está realizando sus actividades normales. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? Chicos y chicas, ¿estamos claros? Sí, ¿Qué se les dificulta? Sí, Liz. Sí, perfecto. Vamos, electrocardiograma. Vamos a recordar, porque me imagino que ustedes se han visto. Si vieron Yadira, si revisaron Cristian, electrocardiograma. Cristian. No están. Hola. ¿Se han revisado electrocardiograma antes? A breve rasgos, Sí. A ver, perfecto. Muy bien. Vamos, recordemos, ¿sí? Vamos a ver
Permítanme un segundito. ¿Pueden visualizar? Sí, listo. Sí, Perfecto. Liz. Vamos a recordar, ¿sí? Ondas, segmentos, intervalos de un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, y ver las características de cada uno de ellos. Onda P. Miren, aquí se encuentra la onda P. Esto nos indica que la activación de la aurícula derecha, es decir, la despolarización auricular. Tiene una altura, ¿sí? Una amplitud, perdón, de 0,25 milivoltios y una duración normal menor a 0,12 segundos. Onda P. Vamos, complejo QRS. Este complejo QRS nos indica que la despolarización ventricular, es decir, la activación de nuestros ventrículos, tiene una duración de 0,12 segundos. Aquí tenemos que la onda Q, la onda R y la onda S en este complejo QRS. Onda T. Cuando hablamos de onda T, no es más que la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Siempre esta onda T se presenta después del complejo QRS. Vamos, onda U. Esta onda U es la repolarización ¿de quién? De las fibras de Purkinje. ¿Sí? Puede darse por una hipocalemia, puede presentarse onda U por una paciente con hipocalemia, con hipertensión o enfermedades cardíacas. Onda U. Vamos, segmento ST. Este segmento representa la repolarización ventricular temprana. ¿Sí? Abarca de dónde a dónde. Veamos por aquí. A ver, un otro. José. ¿Ok? Sí, sí. ¿De dónde a dónde abarca ese segmento ST? ¿Desde dónde inicia hasta dónde y dónde termina? Comienza desde del segmento de de la repolarización hasta la onda U. Por ahí. ¿Verdad? Este segmento ST, ¿sí? Abarca desde el final del complejo, ¿cuál? Del complejo QRS, ¿verdad? Desde ahí empieza. Desde el complejo QRS hasta el comienzo de la onda, ¿cuál U? De la onda T, miren, onda T, onda U, no se confundan, ¿sí? Vamos, segmento PR. Miren, segmento PR, ¿sí? Nos indica la despolarización auricular, ¿sí? Al principio de la despolarización ventricular, ¿sí? También nos indica este segmento, ¿sí? La despolarización auriculoventricular, ¿sí? ¿De dónde a dónde inicia? Veamos por acá. Ana Gabriela Quinatoa. Sí, pero desde la onda, sería desde la onda Q hasta la S. ¿Cómo? ¿Por qué se confunden? Desde la onda Yo P, creo desde el final de la onda P. Excelente. Desde el final de la onda P y termina, ¿Hasta? abandona hasta la onda R. Hasta Excelente, empezar el comienzo de la hasta onda el R. inicio. QRS. Hasta el La comienzo onda de la R de R. esta señorita.
Ay, Me hubieras dicho hasta el inicio de la onda Q, como sea, ¿verdad? Mira. Acuérdense, esta es la onda R, en el complejo QRS, mire, complejo QRS, onda Q, onda R, onda S, sí. complejo QRS, ¿sí? Sí, sí, Liz. Segmento este, desde el inicio, desde el final, perdón, de la onda P, hasta el inicio del complejo QRS. Vamos, el intervalo PR. Este intervalo PR nos indica el retraso fisiológico del impulso sinusal. ¿Sí? ¿Desde dónde a dónde va este? Ese inicia en la onda P Sí. y sería el comienzo del complejo QRS. Muy bien, señorita, perfecto. ¿Sí? Y el intervalo QT lo que nos representa es el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular. ¿Desde dónde a dónde medimos esto? Jessica. Marlene Murillo. Jessica. ¿No está? Va desde la onda Q hasta la onda. Vamos. Una sola persona. Jessica, ¿se está ahí? Va desde el final del PR al inicio de QRS. No. Vamos. No, va desde el principio del QRS hasta el fin de la onda T y que ese intervalo se llama QT. Perfecto, muy bien, señorita. Inicia desde el complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Verdad? Punto final. Preguntas, rapidito recordemos onda P, no se olviden, complejo QRS, ese es el complejo Q, complejo R, complejo S, ¿sí? Onda T, onda U, vamos con los segmentos PR, ¿sí? Segmentos ST, intervalo PR y el último intervalo QT. Pero también es importante que ustedes sepan, permítanme les comparto,